¿Qué tal? Bien, hoy vamos a ver el tema de cinética del oxígeno, un tema muy interesante. Al final hay un post para evaluar la comprensión de la exposición. Bien, sin más que decir, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver 7 cosas, 4 variables, ¿no? Y algunos datos curiosos por ahí. Bien, empecemos. El primero de estos es el contenido de oxígeno. Nosotros sabemos muy bien que el contenido de oxígeno lo vamos a encontrar en el glóbulo rojo, ¿sí? Y en el plasma. De manera que si sumamos ambas nos van a dar pues el contenido de oxígeno. Acá tenemos la fórmula, ¿sí? Contenido de oxígeno va a ser igual a la suma del oxígeno que hay en el glóbulo y en el plasma. Bien, ahora pasemos al transporte de oxígeno, ¿no? Esto va a ser igual al contenido de oxígeno que tenemos en el glóbulo y en el plasma, ¿sí? Pero este se va a mover. Entonces hablamos que el transporte de oxígeno va a ser igual a esto multiplicado por el gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco mueve. De manera que si multiplicamos ambos, pues nos va a dar el transporte de oxígeno. Ahora, recordemos que cada persona es distinta, ¿no? Cada persona es un mundo distinto. Entonces vamos a emplear un factor de corrección que nos va a permitir corregir, ¿no? Promediar estos valores. Acá tenemos la fórmula. Pasemos al consumo de oxígeno. Acá tenemos un eritrocito, acá tenemos una arteria y acá una vena. Obviamente esto es dinámico, ¿sí? El eritrocito viene al tejido y va a depositar su oxígeno. Lo deposita, ¿verdad? Y sigue su paso, ¿no? Está eritrocito desoxigenado. Entonces el consumo de oxígeno va a ser de todo el oxígeno que tengo, cuánto voy a consumir, ¿no? De las 10 papas o los 10 kilos de papa que compré, cuánto voy a consumir. De manera que son dos variables, el gasto cardíaco por el oxígeno en el eritrocito. El gasto cardíaco permite movilizar, ¿sí? Y el oxígeno en el eritrocito va a ser la variable para multiplicarla y hallar el consumo de oxígeno. Ahora, ¿por qué no usamos el oxígeno en plasma? Recordaremos que este es un porcentaje mínimo, entonces no es apreciable para calcularlo, ¿no? Acá está la fórmula. Bien, ¿para qué nos sirve el consumo de oxígeno? Nos va a permitir hallar el gasto calórico. En una persona eh, que sufre de hipertiroidismo, pues va a ser útil para el diagnóstico respectivo, etcétera. Asimismo nos va a permitir hallar el coeficiente de extracción, ¿no? O simplemente como la relación entre transporte y consumo, de lo que les venía explicando. Bien, vayamos con un pequeño break. Pero yo sé que tú no hiciste tu tarea, así que vamos a recordar lo que vimos. Contenido de oxígeno, transporte de oxígeno y consumo de oxígeno. ¿Sí? El contenido de oxígeno, ¿te acuerdas? Oxígeno en el eritrocito y en el plasma, ¿verdad? Valores normales, 90 mililitros por cada 100 mililitros. El transporte de oxígeno, ¿de qué dependía? Del contenido de oxígeno, ¿sí? Por el gasto cardíaco. Acá tenemos los valores normales en distintas unidades. Ahora, el consumo de oxígeno, de todo el oxígeno que tengo, ¿cuánto voy a consumir? Aquí están los valores normales, ¿sí? Bien, ya acabaste tu tarea, así que sigamos con la clase. En fin, ¿cuáles son las aplicaciones del consumo de oxígeno? Son dos principalmente. O bueno, las que ya verán más adelante. Umbral de anaeróbico, eh, cuando consumimos oxígeno y hacemos ejercicio, consumimos más oxígeno, pues va a llegar a un punto límite en el que vamos a empezar a generar una respiración anaerobia, ¿no? Y generamos lactato. El consumo de oxígeno nos va a permitir medir eso. Asimismo, también vamos a hallar el cociente de extracción, ¿sí? Para diagnosticar o simplemente medir, ¿no? De todo lo que tengo, pues cuánto voy a consumir. En fin, pasemos a lo que es presión arterial. Esta es la fuerza que ejercen el eritrocito y el plasma sobre las paredes de la arteria vena capilar, ¿no? Su valor normal es 100 milímetros de mercurio y este pues lo analizamos mediante un examen que se llama AGA o análisis de gases arteriales.
En fin, pasemos a la fracción inspirada de oxígeno. Esto es explicada por la ley de Dalton. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de gases que conforman el aire, un 21% eh, lo es oxígeno. Pero no lo vamos a expresar en porcentajes, sino más bien vamos a decir que la fracción inspirada de oxígeno es igual a 0.21. Bien, PAFI, la famosa PAFI, nos va a indicar la eficacia de oxigenación. A mayor valor, pues una buena oxigenación. A menor, una mala oxigenación. No es más que la división de la presión de oxígeno, presión arterial, sobre la fracción inspirada, que es 0.21, dándonos un valor tope de 476. Eso es lo óptimo, pero this is the real life, ¿verdad? Entonces, un valor menor, pues nos va a indicar de que el paciente no tiene una suficiente oxigenación, es decir, la está luchando. Asimismo, nos permite evaluar la evolución de un paciente. Finalmente, la gradiente de presión alveolo arterial no es más que la diferencia de la presión que hay en el alveolo y la presión que hay en el capilar. Entonces nada más vendríamos a restar estos valores, ¿sí? Aquí está la fórmula por si les interesa. Bien, eso fue todo, les agradezco. Esa es la bibliografía que leí. Y bueno, les voy a dejar con las preguntas, diviértanse un poco.